Bienvenidos a esta nueva clase de sistemas de amortización de deudas. Esta es la clase número 7 y vamos a ver en el día de hoy el sistema de amortización constante o sistema alemán. Como vimos cuando iniciamos los sistemas de amortización, la particularidad que tiene el sistema alemán es que una de las componentes de la cuota permanece constante, que es la amortización, mientras que el otro componente o la otra componente del interés tiene un comportamiento decreciente al ser calculado sobre saldos que también decrecen. Considerando que uno de los componentes es constante y el otro decrece, podemos decir que el comportamiento de las cuotas en el sistema alemán es esencialmente decrecivo. Ahora, ¿cómo calculamos la amortización constante? Conocida la deuda inicial y conocida la cantidad de periodos o pagos a los que se ha comprometido el deudor, podemos decir que la amortización podemos calcularla como la deuda inicial sobre la cantidad de periodos n, o que la amortización constituye la enésima parte de la deuda inicial. ¿Cómo es la evolución del saldo? Nosotros sabemos que en todo sistema de amortización el saldo periodo a periodo decrece en el importe de el componente de la amortización de la cuota. Es decir, que si calculamos el saldo B1, vamos a decir que es la deuda inicial menos una amortización. Considerando que la amortización es constante en este sistema, para calcular el saldo B2 a la deuda inicial le restamos dos amortizaciones. Lo mismo ocurre para calcular el saldo B3. A la deuda inicial podemos restarle 3 amortizaciones, o le restamos 3 amortizaciones. Y así sucesivamente, periodo a periodo. Si queremos calcular el saldo en cualquier momento K, a la deuda inicial le restamos K amortizaciones. Si nosotros recordamos lo que acabamos de ver, ¿sí? Que T es igual a B sobre N, podemos decir que B va a ser igual a T por N. La deuda inicial no es otra cosa que la amortización por la cantidad de periodos. Si reemplazamos B por esta fórmula, en la fórmula de la determinación del saldo, podemos decir que B sub K va a ser igual a T por N menos K por T. Si sacamos factor común T en la fórmula anterior, podemos decir que el saldo en cualquier periodo K se puede obtener multiplicando el valor de la amortización constante por la cantidad de periodos pendientes de pago en el momento K. T por N menos K. Si reemplazamos T por su fórmula, podemos decir que el saldo B sub K es igual a B sobre N por N menos K. Y esta sencilla fórmula es la expresión con la que podemos calcular el saldo en cualquier periodo en el sistema alemán. Vamos a ver un caso particular de la evolución del saldo, cuando n es igual a k. Si n es igual a k, b sub k es igual a t por n menos k. Si reemplazamos k por n en esta fórmula, vamos a ver que b sub n va a ser igual a t por n menos n, o b sub n por n menos n. Es decir, t por 0. Y entonces el saldo en el momento n va a ser igual a 0. Esto significa que cuando k es igual a n, nosotros hemos cancelado, hemos extinguido la deuda. Entonces, cuando k es igual a n, se extingue la deuda. El saldo de la deuda es igual a 0. Vamos a ver cómo calcular la cuota en el sistema alemán, cómo se hace para determinar la cuota. Partiendo siempre de la fórmula de C igual a T más I. En este caso, en el sistema alemán, las cuotas cambian periodo a periodo. Dijimos que tienen un comportamiento esencialmente decreciente. Entonces hay que ponerle un subíndice. Las cuotas en el sistema alemán tienen subíndice, algo que no ocurría en el sistema francés porque eran constantes. Las amortizaciones no llevan subíndice porque son constantes y los intereses sí llevan subíndice. Si nosotros reemplazamos I sub k por su fórmula de cálculo, vamos a decir que C sub k va a ser igual a T más el saldo del periodo anterior por I. Si nosotros reemplazamos B sub k por la fórmula de cálculo en el sistema alemán,
podemos decir que C sub k va a ser igual a T más T por N menos K más 1 por I. Si sacamos factor común T, vamos a obtener la fórmula para calcular la cuota, que va a ser igual, C sub k es igual a la amortización constante T por 1 más N menos K más 1 por I. Si reemplazamos T por su fórmula, también podemos calcular la cuota como B sobre N por 1 más N menos K más 1 por I. Esta fórmula del cálculo de la cuota en el sistema alemán es una fórmula que nos da mucha información. Fíjense, podemos, dependiendo de cuáles sean los datos que conozcamos, tenemos B, la deuda inicial, la cantidad de periodos, el momento en el que estamos haciendo el cálculo, la tasa. Es una fórmula que nos da mucha información, así es que no se la vayan a olvidar. Ahora, vamos a ver cómo varía la cuota periodo a periodo. Recién acabamos de ver cómo calcular la cuota C sub k. Si queremos calcular la cuota C sub k más 1, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos recién, reemplazamos B sub k por su fórmula, ¿sí? T por N menos K, y sacamos factor común T, vamos a ver que C sub K es igual a T por 1 más N menos K por I. Si escribimos la fórmula de C sub K que vimos en la filmina anterior, ahí tenemos la fórmula de dos cuotas consecutivas. Para ver cómo varían una cuota varía respecto de la cuota del periodo anterior, vamos a restar miembro a miembro estas dos cuotas. Y vamos a hacer C sub k más 1 menos C sub k. Reemplazamos, ¿sí?, por cada una de las dos fórmulas que acabamos de ver. Aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Escribimos C sub k más 1 menos C sub k va a ser igual a T por 1 más N por I menos K por I, menos T por 1 más N por I menos K por I más I. Si sacamos factor común T, vamos a ver que C sub k más 1 menos C sub k es igual a T por 1 más N por I menos K por I menos 1 menos N por I más K por I menos I. Notar que han cambiado los signos, ¿sí?, de la expresión que está en el segundo término al estar precedido por el signo menos. Y fíjense, podemos simplificar 1 con menos 1, N por I con menos N por I, y menos K por I con K por I positivo. Si pasamos en limpio esta expresión, vamos a ver que C sub k más 1 menos C sub k es igual a menos T por I, ¿sí? Es decir, que la variación entre dos cuotas consecutivas es igual a menos, es lógico que tenga signo negativo, porque nosotros sabemos que disminuye la cuota periodo a periodo. ¿Y en cuánto disminuye? Y en el porcentaje del interés, que representa el interés, en menos T por I. Vamos a analizar un poquito más detenidamente, ¿sí? C sub k más 1 menos C sub k es igual a menos T por I. Dos cosas son importantes. Aquí vemos que la diferencia entre dos cuotas consecutivas es independiente de K, ¿sí? Es decir, que resulta lo mismo para cualquier par de periodos consecutivos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que las n cuotas del sistema alemán constituyen una progresión aritmética de razón menos T por I. Y esto es lógico, ¿sí? Tiene una interpretación conceptual que es elemental. Si el saldo disminuye periódicamente en T, los intereses disminuyen en T por I, ¿sí? Y la cuota disminuye en la misma medida, considerando que la amortización permanece constante. Tasa de amortización. Conceptualmente, la tasa de amortización es igual para cualquier sistema de amortización. El tanto por uno que se cancela con el primer pago o que se amortiza con el primer pago. Para calcularlo, lo que hacemos es la amortización sobre la deuda inicial, ¿sí? Si nosotros reemplazamos esta deuda inicial por su fórmula, podemos simplificar las amortizaciones y podemos escribir que la primera amortización o la tasa de amortización, es igual a 1 sobre n. Es decir, que podemos calcular la tasa de amortización como la amortización constante sobre la deuda inicial,
O si no conociéramos estos datos, podemos calcularla como 1 sobre el total de periodos n. ¿Cómo se calcula la tasa periódica de amortización? La tasa periódica de amortización, θ sub k, vamos a obtenerla como el cociente entre la amortización constante y el saldo del momento en el que estamos calculando. Fíjense, θ sub k, b sub k. Si reemplazamos b sub k por su fórmula, como hicimos cuando calculamos la tasa de amortización, nos va a quedar t sobre t por n menos k. Si reemplazamos las amortizaciones, podemos decir que θ sub k es igual a 1 sobre n menos k. Nuevamente podemos calcular la tasa periódica de amortización como la amortización constante sobre el saldo de ese periodo o como 1 sobre n menos k. ¿Qué vemos acá? Que la tasa periódica de amortización es una función creciente de k. Fíjense, si k crece, el denominador disminuye. Por lo tanto, θ sub k crece. Vamos a analizar ahora la representación gráfica de la evolución del saldo. Para ello vamos a dibujar un sistema de ejes cartesianos en el cual en la ordenada al origen, en el eje de las ordenadas vamos a dibujar los saldos y en el eje de las abscisas los periodos, ¿sí? Para hacer la representación gráfica vamos a recordar la función para el cálculo del saldo, ¿sí? B sub k es igual a t por n menos k. Para definir la ordenada al origen, lo que vamos a hacer es k igual a 0, ¿sí? Cuando k es igual a 0, b es igual a t por n. Es decir, que la ordenada al origen para iniciar esta representación gráfica es la deuda inicial. Nosotros hemos visto, vamos a ver, que la función es una función lineal, ¿sí? Toda vez que es independiente de k. Si dibujamos igual que lo hicimos en el sistema francés, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues dibujamos la ordenada al origen B y empezamos a dibujar, crece la deuda por los intereses y decrece por el pago de la cuota, ¿sí? Con la línea punteada marcamos, ¿sí? Cuánto es amortización de capital y cuánto es cancelación de intereses, ¿sí? El saldo disminuye del momento 0 al momento 1 en la porción de la cuota que es amortización de capital. Lo mismo con la segunda cuota, ¿sí? Crece por la generación de los intereses y decrece por el pago de la cuota. Lo mismo con la tercera cuota, y así sucesivamente, con línea punteada, en cada una de las cuotas vamos indicando cada una de las componentes. La componente de amortización de capital y la componente de cancelación de intereses, ¿sí? Podemos observar claramente en este gráfico cómo las amortizaciones periodo a periodo tienen un comportamiento constante, ¿sí? Las cuotas decrecen al igual que lo hacen los intereses. Bien, este comportamiento, ¿sí? Se da siempre para valores enteros de k. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos calcular el saldo en una fracción de periodo? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos calcular el saldo en una fracción de periodo? Ya el saldo no va a ser la ordenada de la recta de la curva sostén como viene siendo en los periodos enteros, ¿sí? Sino que va a ser el arco, ¿sí? De la curva que muestra la generación de intereses. Fijémonos, para cualquier periodo K asterisco, ¿sí? Si nosotros queremos conocer el saldo en una fracción de periodo entre K asterisco y K más 1, vamos a decir que K es igual a K asterisco más F. Si nosotros queremos conocer el saldo B sub K, vamos a ver, como dije recién, que está sobre la curva de generación de intereses. Para calcular ese saldo,
lo que vamos a decir es que B sub K va a ser igual a B sobre N por N menos el periodo entero K asterisco, capitalizado los intereses por la fracción de periodo, por 1 más I a la F. Y así calculamos el saldo cuando ha transcurrido una fracción de periodo. Vamos a ver ahora las expresiones recursivas del saldo, ¿sí? La primera expresión recursiva es en la función, es en función de la cuota, ¿sí? Nosotros sabemos siempre, lo acabamos de ver en la representación gráfica, que el saldo crece por la generación de intereses y decrece cuando pagamos la cuota. Es decir, que B sub K más 1 va a ser igual a B sub K por 1 más I menos la cuota que pagamos en el periodo C sub K más 1. Nosotros podemos llegar a la siguiente expresión recursiva si trabajamos un poco esta expresión, ¿sí? Entonces, retomando, B sub K más 1 es igual a B sub K por 1 más I menos C sub K más 1. Si aplicamos propiedad distributiva en el primer término del segundo miembro, podemos decir que B sub K más 1 va a ser igual a B sub K más B sub K por I menos B sub K por I más T. Si sacamos el paréntesis, van a cambiar los signos del interior del paréntesis y nos va a quedar que B sub K más 1 va a ser igual a B sub K más B sub K por I menos B sub K por I menos T. Simplificamos B sub K por I con menos B sub K por I y obtenemos de esta manera la expresión recursiva del saldo en función de la amortización. B sub K más 1 va a ser igual a B sub K menos T. Nuevamente, si trabajamos ahora en esta expresión recursiva y sacamos el factor común B sub K, vamos a ver que B sub K más 1 va a ser igual a B sub K, factor común de 1, menos T sobre B sub K. Y T sobre B sub K no es otra cosa que la tasa periódica de amortización, como lo acabamos de ver. Entonces, podemos obtener así la expresión recursiva del saldo en función de la tasa periódica de amortización. B sub K más 1 va a ser igual a B sub K por 1 menos tita sub K. Para finalizar, vamos a ver la cancelación anticipada, ¿sí? Nosotros podemos decidir en un periodo cualquiera acá, anticipar un monto M, ¿sí? Que puede tener diferentes objetivos. Nosotros podemos pretender o buscar diferentes objetivos. Por un lado, cancelar la deuda, en cuyo caso el monto M va a ser igual al saldo B sub K. Podemos buscar disminuir el importe de los futuros pagos, disminuir el número de pagos que tenemos pendiente. O podemos pretender anticipar una cantidad M de cuotas, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los casos. Si lo que nosotros queremos es disminuir el importe de los pagos, ¿sí? Lo que va a disminuir es la amortización. Vamos a obtener una nueva amortización. ¿Cómo vamos a obtener esa nueva amortización? Con el saldo luego de este anticipo, ¿sí? B sub K menos M o B asterisco sub K sobre la cantidad de periodos que nos quedan pendientes, ¿sí? Entonces, nosotros disminuimos el importe de los pagos, ¿por qué? Porque disminuye la amortización que es constante. El interés se va a calcular como siempre sobre el saldo adeudado y obtenemos entonces una nueva amortización. Si lo que pretendemos es disminuir el plazo manteniendo constante la amortización, ¿cómo vamos a obtener este nuevo número, esta nueva cantidad de periodos? Y nosotros partiendo de la fórmula de que T es igual a B sobre N, en este caso nosotros hemos pagado un anticipo, tenemos un nuevo saldo, B sub K menos M o B asterisco sub K, sobre un nuevo número de periodos. Si despejamos N asterisco, podemos decir que el nuevo número de periodos, el nuevo plazo para cancelar esta deuda, va a ser el saldo luego del anticipo sobre la amortización que la hemos mantenido constante. Luego, si lo que pretendemos es cancelar
una cantidad M de cuotas, ¿sí? Anticipar una cantidad M de cuotas, lo que tiene que pasar en este caso es que M sea múltiplo de T, ¿sí? Entonces, fíjense, si B sub K menos M va a ser igual ahora a T por las N menos K menos M cuotas que pretendemos anticipar. Entonces, si nosotros distribuimos T, podemos decir que B sub K menos M va a ser igual a T por N menos K, que no es otra cosa que el saldo en el momento K, menos M por T, ¿sí? M por T se constituye entonces en el anticipo. M va a ser igual a M por T. Para cancelar una cantidad M de cuotas, M, el anticipo, tiene que ser, la cantidad de cuotas tiene que ser múltiplo de M. Hasta aquí la clase de sistema alemán. Nos queda una última clase en donde veremos otros sistemas de amortización de deudas y sistemas con ajuste por inflación. Muchas gracias.